Bueno, tenemos la enorme suerte, el placer de tener junto a nosotros, a propósito de que estamos hablando del béisbol como patrimonio de la cultura de nuestro país, a Norberto Codina, poeta, ensayista, periodista, y que pues de alguna manera también pues contribuye a todo este fenómeno que estamos teniendo un poco tarde quizás. Y pues sale a la luz un libro, una publicación que fusiona béisbol y cine. Me equivoco. Y cultura en general. Y cultura en general. Cultura en general. Pero empezando por ahí, o sea, empezando por cuando el béisbol se parece al cine. Eh, ¿Es en el libro el béisbol un pretexto para el cine o un protagonista? No, no. El béisbol, bueno, ante todo, gracias por convocarme a esta entrevista. El béisbol es el protagonista, es el eje central del libro. Incluso el béisbol como patrimonio cultural de la nación, como expresión de nuestra identidad. Ese es el eje. El título se debe a varias cosas. Bueno, este libro es continuador de un libro publicado 10 años antes por Ediciones Matanza que se llama Cajón de Bateo. Y esta es una versión mucho más ampliada y actualizada. Es un libro de cerca de 400 páginas. Y tiene el título de Cuando el béisbol se parece al cine, haciéndole justicia a Ediciones Icay, que publica el libro, al béisbol como espectáculo, ya que el cine es un capítulo importante dentro del libro, como lo es la literatura, como es la música, como vasos comunicantes entre el béisbol y la cultura, no solo cubana, sino en el ámbito del Caribe y en la repercusión en los mismos Estados Unidos. Y acompaña en gran medida con anécdotas, con crónicas, con evocaciones, con algunos apuntes ensayísticos. Es un libro de prosa diversa para un lector universal no especializado. El tema del béisbol como expresión cultural y de nuestra identidad. Y en esta pelea que, como bien tú apuntaste, nos debemos hace años, de reconocer el béisbol como patrimonio de la cultura cubana. Sin embargo, Norberto, o sea, ya no viendo el béisbol dentro de la amplísima cultura, sino ciñéndonos específicamente al cine y a Cuba, ¿no cree que siendo el béisbol precisamente algo tan metido dentro del ADN del cubano, ha sido poco tratado? Yo no voy a hablar solo del cine, sino del audiovisual en Cuba. Eso lo dice el libro. El libro apunta en esa cosa, marca las excepciones, incluso señala que el documental lo ha hecho un poco más que el cine de ficción. Sí, Son contados los casos. Está la película protagonizada por Roberto Ortiz de Ramón Peón a principios de la década del 50. Está en 3 y 2 de Rolando Díaz, un apasionado del béisbol que había hecho antes el documental Redonda y en Caja Cuadrada. Y después algunos atisbos en los últimos tiempos, incluso materiales tan singulares como El Jón de la Loma, que hizo Televisión Serrana. Pero indiscutiblemente el cine cubano tiene una gran deuda en su conjunto, y eso lo dice el libro, con el béisbol. Sin embargo, tú ves montones de películas, ya sea Cuba Baila de Julio García Espinosa, eh, o, o Las 12 sillas de Titón, y ahí aparece la pelota. Incluso las 12 sillas termina con una anécdota genial, con un episodio genial, que es cuando Miravalle y Santi Esteban se separan y Miravalle baja a un terreno a jugar con los muchachos pelota de placer. O sea, hay referencia. Luis Alberto García, nuestro cine hijo, ha hecho más de una vez de pelotero, como en Plaf, por ejemplo, y Luis Alberto García padre hizo lo que vendría a ser el personaje de Alarcón en 3 y 2, pero esas presencias precisamente son la excepción, no la regla. Yo creo que sí, que es una deuda de nuestro cine. Bueno, hablabas del Cobrero. El Cobrero Alarcón fue cantante. No estamos hablando del gran cantante, pero fue cantante. Y entre bambalinas me hablabas de una anécdota, de que tú también cerraste la trocha y estuviste aquí. Sí, bueno, de Alarcón se habla varias veces en el libro. Yo recuerdo incluso en esa época de muchacho, había un programa muy popular aquí que se llamaba Sorpresa Musical, Sí. y el director y conductor Chucho Herrera era seguidor de los equipos orientales y de Alarcón, y ponía grabaciones de Alarcón a cantar ahí. Y en el libro El alma en el terreno de Padura y Arce, cuya primera edición en el año 1989, perdón, yo le hice el prólogo, por cierto, con un título muy ambicioso. Mi prólogo se llama El béisbol o el centro del universo. En ese libro, que son entrevistas antológicas, indiscutiblemente reconocido por el mismo Padura, la mejor entrevista es la del dios de cobre de los orientales, porque arranca en el amanecer del cabaret La Presa, que era donde trabajaba Alarcón como cantante al final de su vida. Y la anécdota que te decía es que en el año 67 yo vine con 2 amigos de la secundaria, llegamos temprano en la mañana, armados con un pan con bistec y unos pomos de agua,
Y ya en aquel, era un estadio pequeño, no es el estadio de ahora, y ya los asientos con respaldar estaban todos ocupados, el resto del estadio vacío. Y pese a nuestra juventud, nosotros tuvimos la sabiduría de sentarnos al final recostados al muro del estadio por la banda de tercera, porque ahí íbamos a tener la comodidad de echarnos todo el día, pararnos, recostarnos, y eso nos salvó la vida, porque fue un maratón esa historia. Y yo disfruté, eso ha sido uno de los días felices de mi vida, cuando esa multitud se tiró al terreno y se cumplió la promesa que había hecho el cobrero. Bueno, me trae dos preguntas la gorra que tiene puesta, es de los Navegantes de Magallanes. ¿Tiene que ver con sus orígenes? Tiene que ver con mis orígenes. Yo soy de madre manzanillera, pero de padre cubano. Nací en Caracas, Venezuela. En la época que yo nací, la gran rivalidad en Caracas la sigue siendo hoy en día en Venezuela. Los Leones de Caracas y los Navegantes de Magallanes. Los Navegantes acababan de irse de Caracas, trasladarse hacia Valencia. Luego, yo llegué a Cuba con poco más de 7 años y por tanto esto fue algo que en realidad estaba como que en mi casa, la presencia de los Navegantes de Magallanes. Años después coincidí con varios amigos venezolanos y tengo una anécdota de una reunión que tuvimos con el comandante Hugo Chávez en Miraflores, y había un grupo de escritores cubanos y venezolanos, y a un poeta venezolano, William Osuna, Chávez le preguntó que de dónde era y él dijo de los Navegantes de Magallanes, sabiendo que era el equipo de Chávez. Y eso me acompañó como primer equipo. Y para seguir con la M, ya estando en Cuba, me apunté al Marianao. Como tú ves, tengo mi distancia con los líderes habaneros. No, le iba a decir, esa era la segunda pregunta que tenía, es para tratar de ser neutral en el latín. Efectivamente. Ahora, nosotros, los narradores, siempre he dicho que somos contadores de historia. Lo que son historias que no tienen un guión. O sea, el guión lo trazan los peloteros, no sabe cómo empieza, cómo termina. Cada juego, el cine, bueno, salvo el cine documental, sí tiene su guión. Sin embargo, aunque el libro trata una afirmación cuando el béisbol se parece al cine, se lo voy a hacer a modo de pregunta. ¿Cuándo el béisbol se parece al cine? Como espectáculo. Tenemos que reivindicar el béisbol como espectáculo. Lo hemos perdido incluso, donde lo primero lo hemos perdido es nuestra participación en los eventos internacionales. Hay que salir a dar el espectáculo, a disfrutar el juego y a vivir el juego. Muchas veces vamos como en una tarea disciplinaria. Y el béisbol es un espectáculo, es un gran espectáculo, es un espectáculo. Desde como se hizo un documental ya hecho hace varios años, pero que se ha repetido con el tema del estadio, desde los árbitros y los peloteros, cuando salen por el túnel al terreno, hasta cuando tú llegas como espectador aquí, las luces y los colores del estadio, lo que grita la gente, las anécdotas que hay. O sea, el béisbol en sí mismo es un espectáculo y como tal tenemos que reivindicarlo. Creo que por eso incluso es parte de la cultura. Ya por último, para ir cerrando, daría para mucho más. Si hoy tuvieras la oportunidad, vamos a hacer un nuevo film sobre béisbol en Cuba. El protagonista va a ser el béisbol, pero el tema fundamental en muchas aristas. ¿Cuál sería el guión que escribiría Norberto Codina? Bueno, yo te voy a decir un guión que sale también, lo apunto en el libro, incluso lo comenté con 2 destacados dramaturgos cubanos ya fallecidos, bueno, uno de ellos fallecido, que es Abelardo Estorino, una gloria de la cultura cubana, y otro que por suerte se mantiene en plenitud, el cubano-americano Alberto Sarraín. 2 personas que sin ser apasionadas del béisbol sí son apasionados de la cultura. Y cuando yo les hablé de la vida de Rey Vicente Anglada, de cualquiera hubiera hecho una película o hubiera hecho una obra de teatro con la vida de Anglada. Anglada, la estrella que fue, en la forma injusta que se frustró en ese momento en plenitud su carrera y que después llegara a retornar con la fuerza que lo hizo, no solo como manager de Industriales, sino como manager del equipo Cuba, que eso indiscutiblemente es uno de los roles protagónicos más importantes de nuestra sociedad. Hace rato el cine hollywoodense hubiera hecho una película con la vida de Anglada. No, y lo que vivió y lo que supo dejar atrás en un momento para decir, vamos a pasar páginas y a seguir viviendo. Desde reservas justas, desde rencores justos, con todo su derecho y con todos sus dolores. Y ese hijo de Carraguao, por cierto, de este barrio, a mí daría una historia fabulosa y cumpliría eso que dice Buenafé en alguna de sus canciones, que la vida es un divino guión y el béisbol también es un divino guión. Y también soñar en azul, aunque sea otra gorra. Bueno, muchísimas gracias, Norberto. Gracias, el tiempo es implacable, a veces quisiéramos estar hablando mucho, pero no puede ser así. De todas maneras, este guiño hacia esta historia, que voy incluso a robarme otro momento, esas cosas que surgen, ¿no extrañas un poco el leer los libros y no tanta vida digital? Sí, cómo no. Lo extraño tanto que, por ejemplo, de este libro, ya a fines de mes se va a hacer una presentación virtual en el llamado Sábado del Libro que está haciendo el Instituto del Libro del Ministerio de Cultura. Pero gracias a la Fundación Nicolás Guillén,
otra institución cultural. Guillén fue otro apasionado de la pelota y se menciona mucho en el libro porque de verdad tiene crónicas antológicas. La Fundación Nicolás Guillén propuso, con foro limitado, por invitación, pero hacer una presentación presencial del libro en los Jardines de la Unidad, cosa que yo agradezco. Y a partir de la semana que viene, el libro estará a la venta inicialmente en la librería Gerard Philippe, ahí en 23 entre 10 y 12. Bueno, ahora sí sigo el lanzamiento porque lo paré, aunque sé que él tiene incluso con Guillén anécdotas de muchacho, incluso de haber querido conocerlo. Guillén, yo como camboyano, lo siento también muy en el corazón y como cubano. No solo es el poeta nacional, es el poeta que yo creo que representa nuestra manera también de decir a la hora de conversar en la vida cotidiana también con un poco de poesía. Muchísimas gracias, Norberto. Por segunda vez es como otro lanzamiento, no importa. No es el último, vamos a seguir hablando en nuestro Duro y Sin Guantes a propósito del tema del béisbol como patrimonio de la cultura cubana.